Poder meditar en la palabra del Señor. Vamos a continuar aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y ahora vamos a leer del verso 4 al verso número 7. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 4 al 7. Dice la palabra que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí la palabra sigue hablándonos del mandato de Dios y de la voluntad de Dios. Como hemos visto, de verdad, en el verso 3, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y ahora la palabra va dirigida de manera especial a los que están unidos en matrimonio. Y aún en el matrimonio necesitamos desarrollar la vida de santidad en nuestra vida matrimonial y también en nuestra vida íntima como pareja matrimonial. Pues dice aquí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En la relación matrimonial, aquí hay dos elementos fundamentales, que cada uno dice sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La santidad significa aquí que en el matrimonio es una relación exclusiva donde un hombre y una mujer se apartan para consagrarse el uno al otro, donde no hay lugar para una tercera persona. La santidad en el matrimonio es importante porque cada persona cuando se acerca al altar de Dios, cuando se acerca para unirse en matrimonio, se une también en una relación exclusiva de consagración mutua, donde cada uno, ¿verdad? Se aparta primero para Dios, para luego apartarse para el uno para el otro. La santidad siempre nos habla de vivir apartados del pecado, para vivir unidos en el amor de Dios, consagrándose, amándose, como Dios nos pide. En el altar del matrimonio decimos que nos vamos a amar, a cuidar, a honrar, a ser fieles. Ese pacto matrimonial debe ser honrado todos los días hasta que la muerte nos separe. Es un pacto sagrado delante de Dios. Por eso el matrimonio debe ser considerado como ese acto, esa ceremonia donde delante del Señor dos personas se unen para ser uno solo. Como dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en esta unidad debe siempre estar solamente Cristo, santificando esta relación de matrimonio, donde no hay lugar para una tercera persona, porque eso es atentar contra la santidad del matrimonio. Ahora dice que no solamente, ¿verdad?, debe haber esta santidad, sino también debe haber honor. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí esta palabra tener nos habla también del acto sexual, porque una sola carne nos habla de esta intimidad que Dios ha separado, ha preparado para la unión matrimonial. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Dios preparó la sexualidad para ser disfrutada, vivida, solo dentro del vínculo matrimonial. Dentro del vínculo matrimonial es honroso la vida sexual, pero dice que tiene que ser desarrollada con honor. Vale decir, dando honra a la pareja aún en el acto íntimo. Qué importante es entender que la vida sexual solamente es honrosa cuando es hecha delante de Dios, según la voluntad de Dios y en el amor de Dios. La sexualidad es la expresión del amor. Debe ser la expresión del amor entre dos personas. No es un acto simplemente instintivo, sino estaríamos rebajando la sexualidad a un acto meramente animal. No, la sexualidad es la expresión del amor y en ese amor debe estar incluido el honor. Dentro de la intimidad, en el matrimonio, no debe haber ningún acto que haga sentir deshonrada
al esposo o a la esposa, sino que debe ser una relación que consolide y que recuerde a tanto al esposo como a la esposa, que son uno delante de Dios. Por eso dice aquí el verso 5, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. La gente que no conoce a Dios ha deformado, ha corrompido la sexualidad. Hoy, lamentablemente, la pornografía está cada día más corrompiendo y deteriorando lo que Dios diseñó como un acto de amor para hacerlo simplemente una búsqueda desenfrenada del placer carnal. Y ahora la pornografía está deformando lo que es la sexualidad. ¿Y cuántos consumen esto? Y esta pasión de concupiscencia, como dice aquí, de malos deseos, deforma cada vez más y más la sexualidad humana. Por esta razón, usted debe apartarse de toda forma de pornografía, de toda forma de enseñanza perversa que hoy hay a través de los medios de comunicación, donde se está proponiendo permanentemente una forma totalmente alterada del modelo de Dios. Y aquí podríamos hablar mucho sobre esto, tan lamentable, pero todo cristiano, toda cristiana debe vivir apartado de estas inmundicias, de estas cosas perversas que hoy lamentablemente están llenando la mente de tantos hombres, de tantas mujeres, de tantos jóvenes. Por eso, si tú estás luchando con alguna forma de pornografía o de perversión sexual, tú tienes que correr a la cruz de Cristo. Tú tienes que buscar ayuda en el Señor. Tú tienes que buscar esa Exacto. libertad que Cristo vino a ofrecernos. Jesucristo lo dijo, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Espíritu Santo ha venido a tu vida y a mi vida para eso, para darte una libertad en tu mente, en tu alma, en tu corazón, para que tú puedas honrar tu matrimonio, puedas honrar ese pacto que un día hiciste delante del Señor. Por eso dice también aquí en el verso número 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y aquí el apóstol Pablo infiere una situación y un problema que a lo mejor también se daba en la iglesia, pero que era muy común en el mundo. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y esto habla de engañar al hermano, vale decir, de cometer infidelidad, adulterio. Si ya en sí la fornicación y el adulterio es pecado, porque se falla a la pareja, al esposo, a la esposa, pero principalmente a Dios, es mucho más grave cuando el adulterio va incluido en engañar o involucrarse en el matrimonio de un hermano o de una hermana. Por eso dice la palabra que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y qué triste, porque aún se ve en la vida del mundo como no hay un respeto por el pacto matrimonial de otra persona. Y se engaña, se comete adulterio, se engaña al hermano, involucrándose con ese esposo, con esa esposa, en otro matrimonio. Si esto ocurre, mira la advertencia de Dios. Dice que el Señor es vengador de todo esto. Dios va a castigar duramente a aquel que atente contra el matrimonio de un hermano o de una hermana. Por eso, qué importante, hermanos, que haya este respeto, esta santidad en la relación entre unos con otros, como familia de Dios, como hermanos, respetándonos. El mundo no respeta esto. El mundo lamentablemente avasalla, no le importa agredir al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana, a la propia familia. Y se dan situaciones tan tristes, tan lamentables, como por ejemplo la que menciona 1 Corintios capítulo 5, donde había un supuesto hermano que estaba, ¿verdad?, con su madrastra, y la iglesia lo había tolerado y él lo había hecho una forma de vida y la iglesia lo veía como algo normal. No, hermano, la gracia de Dios no permite ni tolera la corrupción moral, sexual. Por eso qué importante es prestar atención a lo que la Biblia dice. Esta persona de 1 Corintios capítulo 5
debe ser retirada. Por eso el apóstol Pablo dice, saquen a ese perverso de entre ustedes, porque es como levadura en medio de la masa, dando un mal ejemplo y corrompiendo la vida de la iglesia. El apóstol Pablo dice, se ha entregado a Satanás. ¿Por qué? Porque realmente ese es su padre, no es Dios. Se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que pueda ser salvo en el día del Señor. Oh, sí, para que tenga una esperanza de salvación, esa persona tiene que recibir el justo juicio de Dios. Y cuando una persona recibe el justo juicio de Dios por causa de su extravío, de su corrupción, hay esperanza de que se pueda arrepentir y pueda realmente convertirse a Dios y ser salvo en el día del Señor. Algunos confunden este caso como que es un hermano. No, la Biblia es muy clara, el que practica el pecado no es de Dios. Y esta persona estaba con su propia madrastra, dentro del entorno aún de su propia familia. Se estaba viviendo este grave pecado moral delante de Dios. Qué importante por eso es entender la vida que le agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo va a decir ahí en Primera de Corintios, va a decir, no os engañéis a vosotros mismos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que practican estas cosas heredarán el reino de Dios. Todo aquel que practica el pecado no es de Dios, y si no es de Dios, entonces no es salvo. Esto no significa que un cristiano, ¿verdad? Si lamentablemente descuida su vida espiritual, pueda cometer algún pecado. Pero la práctica del pecado es la que evidencia que esa persona no teme al Señor y que aún no ha conocido al Señor. Pero aquí la palabra de Dios exhorta firmemente a toda la iglesia a vivir en pureza, en santidad y en honor, respetando su propio matrimonio y el matrimonio de otras personas. Que ninguno agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y finalmente el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Lamentablemente, hoy el mundo se ha entregado a la inmundicia y a la corrupción sexual. Y esto ahora se está normalizando a través de las películas, a través de la internet. Se ve como algo normal, ¿verdad? Dos personas que se conocen y de pronto esa misma noche van y tienen un encuentro sexual. Eso es inmundicia. Y la corrupción sexual no se detiene, porque luego viene y surge otro tipo de perversiones sexuales, como la homosexualidad. Y todo esto ocurre ¿por qué? Porque todas estas personas le han dado la espalda a Dios. Y como dice la misma escritura en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 1, lo va a advertir con solemnidad, pues dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El verso 24 de Romanos 1 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando una persona desecha la palabra de Dios y desecha a Dios, entonces se abre para él un camino de corrupción, de inmundicia, de desenfreno, deshonrando ¿qué? Sus propios cuerpos. El cuerpo que Dios nos ha dado debe ser honroso. Debemos honrar el cuerpo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado. Y mucho más un creyente. ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo de un creyente es considerado delante de Dios un templo. ¿Y por qué un templo? Porque dentro de tu cuerpo y el mío habita el Espíritu Santo de Dios. Dios ha venido a hacer su morada en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. Tú tienes que mirar tu cuerpo como algo sagrado y como algo consagrado al servicio a Dios. Si antes entregaste tu cuerpo a la inmundicia y a la corrupción sexual, ahora presenta tu cuerpo como un instrumento de justicia y de servicio al Señor. Por eso dice aquí que estas personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, etcétera, etcétera. Dios entrega a aquella persona que no quiere saber nada de Dios, que le da la espalda a Dios, que es rebelde contra Dios y que está buscando el pecado. ¿Cuál es el mayor juicio de Dios? Dios lo suelta, lo entrega a sus malos deseos. ¿Y qué ocurre? La persona se corrompe y cae en la perversión sexual, en el extravío, en la confusión. Y es por eso que ahora vemos este movimiento LGTB, que es solamente un ejemplo del juicio de Dios contra aquellos que se rebelan contra el Señor. Como diciendo Dios, ¿quieres tú esa vida corrupta? Pues adelante. Y eso es un camino, es un despeñadero, es ese camino ancho que lleva a la destrucción y muchos son los que andan por él. Pero la exhortación a nosotros como hijos de Dios es apartarnos de toda fornicación, a tener siempre muy honroso nuestro matrimonio. Por eso dice la palabra, ahí en Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, hermano, que Dios nos libre de manchar nuestro matrimonio con el pecado sexual. Por eso, con temor y temblor cada día, tenemos que correr a la cruz de Cristo y decirle, Señor, te consagro mi mente, mis ojos, mi cuerpo. Declaro que mi cuerpo es templo de tu espíritu, que hoy yo pueda ser un instrumento en tus manos, que mis manos sean para servir, para ayudar, para levantar al caído, que mis ojos sean para buscar tu rostro, para mirarte a ti, para mirar con compasión. Cada día, hermano, consagra tu cuerpo. Sí, que podamos vivir lo que dice Romanos capítulo 12, que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional, vale decir, nuestra verdadera adoración. Es cuando tú y yo vivimos consagrados a Dios, consagrando no solo nuestra alma, no solo nuestro corazón, sino nuestro cuerpo. Tiene que estar también en el altar, consagrado, pero como un sacrificio vivo. Vale decir, como un sacrificio vivo para poder servir a nuestro Dios. Que el Señor cada día nos ayude. Recuerda, el Espíritu Santo está sobre ti para ayudarte a caminar en esa senda de la santidad. Y si aún el día de hoy tú tienes algún tipo de lucha ahí en tu corazón, en tu mente, recuerda, hay victoria en el nombre de Jesucristo. Ven, corre a Cristo. Él te dará la victoria. El Espíritu Santo te acercará al Señor. Las ataduras del pecado serán rotas de tal manera que tú podrás disfrutar de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra que nos exhorta a vivir en santidad en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida sexual. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque un día te acercaste a nosotros a través de Cristo, a través del Evangelio, para revelarnos tu amor, para perdonar nuestros pecados, para guiarnos a un profundo arrepentimiento. Y hoy, Señor, delante de ti queremos suplicarte que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Sigue santificándonos. Santifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Hoy lo consagramos una vez más a ti para que sea instrumento de justicia, de verdad, de paz. Que, Señor, podamos hoy reflejar tu pureza. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos dice que tenemos que vivir en toda pureza. Esa pureza comience en nuestra mente, lo más profundo de nuestro corazón, y que pueda ser expresada en un respeto, en un honor, primero a nuestro propio matrimonio, a nuestra propia familia, a ti, oh Señor, que nuestra vida sea siempre una vida que te agrada, y en la cual tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor.
Gracias porque tú nos has llamado a santidad, a santificación. Sigue obrando, Señor, en nosotros la santificación que produce tu Espíritu Santo. Oh, amado Consolador, toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Que cada día nuestra alma, Señor, esté rendida a ti en obediencia y en adoración a ti. Gracias por tu palabra, que exhorta nuestro entendimiento y nuestro corazón y que nos llama una vez más a vivir esta vida de santificación. Gracias, Padre, porque tú no nos has llamado a inmundicia, sino a santificación. Por eso a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Y Amén.